Hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a esta clase de escuela dominical, hoy domingo 31 de mayo del 2020. Y como en todas las clases así lo expreso, es para mí un privilegio y una gran bendición poder dar estas clases, porque a su vez me preparan para mi vida personal, y al prepararlas oro y pregunto siempre qué es lo que debo de expresarles a ustedes. Espero que pueda llegar al corazón de cada uno de ustedes y motivarlos a leer el libro de Mormón, a escudriñar todas las escrituras y a poder aplicar las cosas que vayamos aprendiendo clase con clase. En este domingo, al igual que hace 15 días, voy a hacer 2 videos. Este primer video me voy a concentrar en los versículos en los capítulos del 25 al 28 del libro de Mosía. Estos capítulos se debieron haber estudiado justamente el domingo pasado, hace 8 días, en la que no nos toca escuela dominical. Sin embargo, siempre les digo lo mismo, no quiero dejar que se pierda la continuidad, y por eso me atrevo a abordar el tema de la clase de hace 8 días. En mi siguiente video les voy a dar la clase correspondiente al capítulo 29 de Mosía y hasta el 4 del libro de Alma, que está sumamente interesante. Bueno, en el capítulo 25 del libro de Mosía, podemos nosotros encontrar que cuando llegan los habitantes que venían con Alma a Zarahemla, hemos de recordar que en la clase anterior se mencionó que finalmente salieron de ese cautiverio que tenían, se habían puesto a dormir todos los guardias, y fue así como ellos pudieron escapar de esa tierra y pudieron trasladarse hasta Zarahemla. De hecho, habían hecho una parada en un paraje que denominaron Alma. Sin embargo, el Señor le habló a Alma y le dijo: oye, ya levántate y avanza, porque ya despertaron las personas que te tenían en cautiverio y vienen tras ustedes. Y es por ello que entonces en este capítulo 25 se habla de que Alma, junto con las personas que le seguían, que era el pueblo de Dios, llegan a Zarahemla. Mosía los recibe y pide que se reúnan todos los del pueblo para leerles los anales de Senif. Los anales de Senif y de su pueblo, o sea, lo que había ocurrido con Senif, y eso ya lo estudiamos hace como un mes. Y también las narraciones de Alma y de sus hermanos. Luego, Mosía, viendo quién era Alma y pudiendo percibir el espíritu tan fuerte de él, le pide que les hable a los de su pueblo, y fue tan convincente y tan potente el mensaje que Alma les expresó a todos los que le estaban escuchando, que Limi y los de su pueblo se bautizaron, y esto generó gran gozo, porque entonces cada vez había más adeptos a la iglesia de Dios. El pueblo de Dios iba creciendo, y entonces tanto iba creciendo que Mosía le pide a Alma que establezca diversas iglesias. Yo me imagino que son así como capillas, porque ya habían tantos que un solo predicador no era suficiente para que le escucharan y para atender a todas las personas. Entonces Mosía le dice: Alma, por favor, establece unas iglesias para que puedas seguir predicando el evangelio. Y entonces le dio poder a Alma para ordenar sacerdotes y maestros, pues ya eran tantos los que necesitaban escuchar la palabra de Dios y tener iglesias. Entonces Alma llama maestros, llama sacerdotes, establece iglesias en toda esa área y empiezan a predicar el evangelio. En el capítulo 26 nos damos cuenta que
Esto sucede de manera constante, ¿no? La adversidad y la oposición siempre existe. Y resulta ser que los hijos o los nietos incluso, porque habla de varias generaciones que estaban en ese pueblo, pues ya no habían escuchado nada de lo que les había enseñado el rey Benjamín, de lo que había enseñado y estaba enseñando el rey Mosía, de lo que había enseñado Alma, y entonces no creían en nada de lo que les habían enseñado ellos, eran unos incrédulos y poco a poco fueron engañando a los de la iglesia de Dios. Y entonces un grupo de personas que se dieron cuenta que estaban estos incrédulos, los detuvieron y se los llevaron a Alma y le dijeron, mira esto, lo que están haciendo estas personas. Alma, sin saber qué hacer, acude con Mosía y le plantea la situación, y Mosía le dice, espérame, este no es un problema que yo voy a resolver, lo tienes que resolver tú, porque tú has sido llamado precisamente para resolver este tipo de problemas. Y entonces Alma, y aquí viene una enseñanza muy buena, porque Alma no tomó la determinación por sí misma. Alma se acercó al Padre, oró y le consultó al Señor. Y esto lo vamos a ver en el capítulo 26, en los versículos 13, 14 y 19, y voy a permitir leerlos. Y en el 13 dice, y el espíritu de Alma nuevamente se turbó, y fue y preguntó al Señor qué debía hacer en cuanto a ese asunto, porque temía hacer lo malo a la vista de Dios. Él pensaba que podía equivocarse. Y el 14 dice, y sucedió que después que hubo derramado su alma entera a Dios, la voz del Señor vino a él diciendo, y entre otras cosas que le dijo, le dice, y porque me has consultado concerniente al transgresor, bendito eres. Sí, bendito es este pueblo que está dispuesto a llevar mi nombre, porque en mi nombre serán llamados y son míos. Y entonces le responde el Señor y le enseñó sobre los siguientes principios. Le habla sobre el arrepentimiento, le habla sobre el bautismo, le habla sobre la disciplina de la iglesia, le habla sobre la excomunión y le habla incluso sobre la amonestación. Y esto quiero que lo vayamos viendo en el capítulo, por ejemplo, en el versículo del 29 al 31, le dice el Señor, te digo por tanto, ve, y al que transgrediere contra mí, lo juzgarás de acuerdo con los pecados que haya cometido. Y si confiesa sus pecados ante ti y mí, y si se arrepiente con sinceridad de corazón, a éste has de perdonar, y yo lo perdonaré también. Sí, y cuantas veces mi pueblo se arrepienta, le perdonaré sus transgresiones contra mí. Y también os perdonaréis vuestras ofensas los unos a los otros, porque en verdad os digo que el que no perdona las ofensas de su prójimo, cuando éste dice que se arrepiente, tal ha traído sobre sí la condenación. Aquí le estaba enseñando justamente sobre el arrepentimiento y sobre qué tenía que hacer cuando llegaran las personas que habían pecado frente a él. Luego vamos a ver en el versículo 36, dice, y los que no quisieron confesar sus pecados ni arrepentirse de su iniquidad, tales no fueron contados entre el pueblo de la iglesia, y sus nombres fueron borrados. Yo quiero entender que él se refería a una excomunión, pues eran borrados, no querían acercarse, no querían arrepentirse, y querían seguir en la iniquidad, pues entonces sus nombres eran borrados de los registros de esa iglesia de Dios. Y en el 39 le habla sobre la amonestación y le dice, y amonestaban a sus hermanos y también recibían amonestación, cada uno por la palabra de Dios de acuerdo con sus pecados, o sea,
los pecados que había cometido, habiéndoles mandado Dios que oraran sin cesar y dieran gracias en todas las cosas. Entonces, Alma fue instruido en todos estos aspectos para que pudiera él tomar decisiones sabias, certeras, acertadas y de acuerdo a lo que el Señor le estaba mandando. Y así fue como Alma pudo enfrentar este problema que estaba teniendo. Sin embargo, en el capítulo 27, ahora viene otro problema y dice: los mismos miembros de la iglesia empiezan a murmurar debido a las persecuciones, porque había muchísimas persecuciones en contra de los miembros de la iglesia. Y entonces Mosía emite un decreto, una promulgación para que cesaran las persecuciones y que debía haber igualdad entre ellos. Él estableció eso porque ya había personas que estaban siendo muy orgullosas y se creían más que otros. Entonces Mosía, siendo un hombre de Dios, un excelente rey, él dijo qué tenía que hacerse y buscaba la igualdad. Entre los incrédulos, aquí empieza una nueva historia que es la que vamos a empezar a estudiar en el siguiente video que voy a compartir con ustedes. Pero entre estos incrédulos había unos líderes y 4 de ellos eran hijos de Mosía. Imagínense, el rey, un buen rey, y no obstante eso, 4 de sus hijos eran de esas personas que estaban agitando al pueblo de Dios, a la iglesia. Y también estaba el hijo de Alma, que ya había pues sido un profeta desde antes de que llegara Saraemla, se le había reconocido como tal, se le había dado autoridad para ordenar sacerdotes y para ordenar maestros y para establecer la iglesia y distintas capillas. A pesar de todo eso, el hijo de Alma pues también estaba incitando a las personas a que no creyeran en todas las cosas que se estaban expresando. El hijo de Alma en particular era un idólatra y las escrituras lo definen como un malvado. Sin embargo, vamos a leer, estamos en el capítulo 27 y vamos a leer en los versículos 11, 14 y 19 que se le apareció un ángel y hubo una conversión. Se plantea muy sencillo, muy fácil esto, pero yo me imagino que no ha de haber sido tan simple. ¿Cuántos de nosotros, cuántos de los hermanos que me están escuchando son conversos? Y precisamente, valga la redundancia, esa conversión que experimentaron en sus vidas para poder aceptar el evangelio, bajar a las aguas bautismales, no fue una decisión fácil. Pues imagínense, lo mismo ocurrió con Alma hijo. Y leemos en el versículo 11: pues como ya os dije, mientras iban aquí y allá rebelándose contra Dios, he aquí se les apareció el ángel del Señor y descendió como en una nube y les habló con voz de trueno que hizo temblar el suelo sobre la cual estaban. Y el 14 dice: y dijo además el ángel: he aquí el Señor ha oído las oraciones de su pueblo y también las oraciones de su siervo Alma, que es tu padre, porque él ha orado con mucha fe en cuanto a ti para que seas traído al conocimiento de la verdad. Por tanto, con este fin he venido para convencerte del poder y la autoridad de Dios, para que las oraciones de su siervo sean contestadas según su fe. Y el 19 dice: ahora bien, fue tan grande el asombro de Alma que quedó mudo, de modo que no pudo abrir la boca, ¿sí? Y quedó tan débil que no pudo mover las manos. Por tanto, lo alzaron los que estaban con él y lo llevaron inerte, ¿sí?, hasta dejarlo tendido ante su padre. Y su padre se preocupó muchísimo. Se preocupó tanto que pidió a sus sacerdotes que oraran y ayunaran, y por espacio de 2 días y 2 noches de ayuno y de oración constante, Alma, su hijo, recobró la fuerza y recobró la voz. Y entonces Alma despierta
vuelve a nacer Alma, hijo. Y les habló entonces del arrepentimiento. Y vamos a ver lo que dicen los versículos 24, 25 y 26. Dice, y el Señor me dijo, está hablando Alma, hijo, ¿ok? No te maravilles de que todo el género humano, sí, hombres y mujeres, toda nación, tribu, lengua y pueblo, deban nacer otra vez, sí, nacer de Dios, ser cambiados de su estado carnal y caído a un estado de rectitud, siendo redimidos por Dios, convirtiéndose en sus hijos e hijas. Y así llegan a ser nuevas criaturas, y a menos que hagan esto, de ningún modo pueden heredar el reino de Dios. Y hay un versículo extra que a mí me gusta mucho, donde dice lo siguiente, es el versículo 31. Sí, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará ante él. Sí, en el postrer día, cuando todos los hombres se presenten para ser juzgados por él, entonces confesarán que Él es Dios. Y los que vivan sin Dios en el mundo, entonces confesarán que el juicio es un castigo eterno sobre ellos, y se estremecerán y temblarán y se encogerán bajo la mirada de su ojo que todo lo penetra. Porque bueno, Alma, al haber reaccionado después de estas oraciones y ayuno que hizo su padre y los sacerdotes, él recobró esa fuerza, recobró el habla y les estuvo hablando mucho de este arrepentimiento, y de incluso este último versículo que mencioné, el 31, habla pues precisamente del juicio final. Y después de eso él se convirtió en misionero, y esta conversión es maravillosa, proclamando el arrepentimiento y la fe. ¿Cuántos jóvenes que conocemos en nuestra estaca, después de haberse convertido al Evangelio, al poco tiempo salen para prestar servicio en una misión? Pues lo mismo ocurrió con el hijo de Alma. Y en el capítulo 28 vamos a ver que los hijos de Mosía también siguen ese mismo ejemplo, porque le piden permiso a su papá para ir a predicar a los lamanitas, que estaban en un lugar que se llamaba la tierra de Nefi. Y estos lamanitas pues siempre estaban buscando cómo atacar y pelear en contra de los nefitas o del pueblo de Dios que se encontraba ahora en Zarahemla. Y los hijos de Mosía le dicen a él, por favor, danos oportunidad de ir a prestar servicio y de ir a predicar el evangelio. Mosía, nuevamente con este ejemplo de ser un buen hijo de Dios y seguir sus mandamientos, antes de tomar una decisión, consulta con el Señor para saber si era correcto que sus hijos fueran, porque hemos de recordar que sus hijos eran muy pecadores, habían sido muy pecadores. Entonces yo creo que la determinación de Mosía no iba a ser sencilla, ¿no? Decirles, pues ok, quieres ir a predicar, adelante. Tenía que tener la certeza y el apoyo y el respaldo de una respuesta, de una oración, para poderles dar este permiso a sus hijos. Y recibe la revelación de que sí vayan finalmente a predicarles a los lamanitas, ya que muchos creerían en ellos y podrían tener una vida eterna. Esto fue lo que motivó a Mosía que les permitiera ir a esa tierra para predicar el evangelio. Y una vez que salen sus hijos, Mosía se dedica a traducir las planchas de los jareditas. Recordemos que los jareditas habían salido en una época previa a cuando había salido la familia de Leí y Nefi, y ellos habían establecido también en este nuevo mundo. Y entonces Mosía tenía estas planchas y utilizando pues este don, y las escrituras hablan de las piedras Urim y Tumim, pudo traducir estas planchas y se las entregó a Alma, hijo, ya que ninguno de sus hijos quiso aceptar el reinado. Más adelante, en los siguientes capítulos que vamos a ver en el otro video,
vamos a darnos cuenta cómo fue que Alma, hijo, sube al poder. Cuando muere Mosía, muere Alma, padre, y toda la responsabilidad que queda radicada en Alma, hijo. Hermanos, yo quiero pedirles como un favor especial para concluir esta clase, que podamos nosotros pensar en el poder tan grande del arrepentimiento, en el poder tan grande que esto trae a la vida de cada uno de nosotros cuando lo hacemos correctamente, y también cuando uno vuelve a nacer después de bajar a las aguas bautismales, uno nace de nuevo después de haberse arrepentido, y entonces uno puede sentir la compañía del Espíritu más cerca a nosotros. Yo comparto esta clase con mucha humildad, con mucho cariño, con mucho entusiasmo, y lo hago en el nombre de Jesucristo. Amén. Esperen el video segundo, que seguramente les hará llegar la estaca en unión a este. Gracias.